19 de junio de 2022, 12º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo 12 del tiempo ordinario están tomadas la primera lectura del profeta Zacarías, capítulo 12, versículos del 10 al 11 y capítulo 13, versículo 1. La segunda lectura está tomada de la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 26 al 29, y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 24. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta, pausada, de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada de Zacarías, capítulo 12, versículos del 10 al 11 y capítulo 13, versículo 1. El libro de Zacarías se divide en 2 grandes partes. Los primeros 8 capítulos, que son conocidos como el primer Zacarías, y los capítulos del 9 al 14, que son conocidos como el segundo Zacarías. Esta segunda parte del libro, de la que ha sido tomado el pasaje de la primera lectura, aborda la espera impaciente de la intervención de Dios ante un mundo que se ha ido haciendo cada vez más hostil. Se evoca en estos capítulos a un resto fiel, es decir, un puñado de hombres y de mujeres que a pesar de la persecución se han mantenido perseverantes a la alianza y se convertirán en un polo de atracción para nuevos creyentes que vendrán de todos los confines de la tierra. El pasaje que leemos pertenece a la unidad que abarca capítulo 12, versículos del 1 al 14 y que recomiendo leer completa. El profeta empieza a describir la transformación espiritual que el Señor va a realizar en el seno de la comunidad. Un espíritu de oración y de arrepentimiento se apoderará de los gobernantes y de la comunidad entera. Será un movimiento general de retorno a Dios. Se describe en el capítulo 12, versículo 10, la efusión del Espíritu Santo sobre la descendencia de David y sobre todo Jerusalén. En este momento de la descripción surge una expresión sorprendente. La atención se dirigirá hacia aquel que traspasaron. Los estudiosos han intentado identificar a este misterioso traspasado. Se ha propuesto ver en él a Jeremías o al rey Josías que murió en el campo de batalla, según nos cuenta Segunda de Reyes 23-29, o incluso Zorobabel, desaparecido prematuramente sin que sepamos cómo. El evangelista Juan, en cambio, aplica este texto al crucificado del Gólgota, Juan 19:37. Esta nueva mirada que dirige al traspasado conducirá a la comunidad a celebrar un duelo solemne, como si se tratara de los funerales de un hijo único. La visión se completa con el capítulo 13, versículos del 1 al 6, en donde, para ilustrar la purificación de la comunidad, el profeta vuelve a utilizar brevemente el tema de la fuente, extraído de la gran visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 47, pero que está mencionada en este versículo que se añade a la lectura, capítulo 13, versículo 1. En la ciudad futura quedarán purificados de todo pecado y de toda impureza. La segunda lectura está tomada de Gálatas, capítulo 3, versículos del 26 al 29. Los capítulos 3 y 4 de la carta a los Gálatas están centrados en la figura de Abraham. Pablo se acerca a las Escrituras para desentrañar su significado más hondo, ese significado que solo se desvela en la muerte y en la resurrección de Jesús. Abraham, afirmará el apóstol, fue hecho amigo de Dios gracias a su fe, ya que puso su destino en las manos de su Creador. Creyó en Dios, dice el texto, y eso fue suficiente para que Dios lo reconociera como su amigo. Por eso, quien repita esta actitud de fe de Abraham puede alcanzar la salvación, aunque no pertenezca al pueblo judío ni conozca de sus leyes. Se trata de una larga exposición que abarca capítulo 3, versículos del 1 al 25, y que llega a su culminación en este pasaje que escuchamos. La ley de Moisés hizo el papel de pedagogo, de tutor, durante la minoría de edad del pueblo, pero la llegada de Jesús y nuestra adhesión a Él y a su mensaje ha cambiado todo el panorama.
También nosotros somos ahora hijos e hijas, herederos y herederas del reino. De ahí que el apóstol hable del bautismo, que infunde en nuestro corazón el Espíritu, que nos permite llamar a Dios papá, como va a decir en el capítulo 4, versículo 6. El bautismo aparece aquí no solo como un rito administrado en nombre de Jesús, sino como la participación real en el misterio de su muerte y de su resurrección. Eso lo ejemplificará el apóstol con la figura del vestido. Habla del bautismo como revestirnos de Cristo. La consecuencia del bautismo es liberadora. La familia de las hijas y de los hijos de Dios es capaz de construir un mundo sin dominaciones ni exclusiones. Se superan las tres divisiones fundamentales que había en aquella época: la distinción social entre esclavos y libres, la distinción étnica entre judíos y paganos, la división de género entre varones y mujeres. A partir de ahora, todos, sin excepción, somos llamados a compartir la herencia de la gracia, sin distinción de edades, de sexos o de condición social. La Iglesia ha de ser y continuar siendo testigo de esto, como signo eficaz en un mundo que todavía está lleno de exclusiones. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 9, versículos del 18 al 24. Una vez que ha terminado la multiplicación de los panes, narrada en Lucas 9 del 1 al 17, y ya cercano el final del ministerio de Jesús en Galilea, su fama se ha extendido ya por toda la comarca. La pregunta que surge es: ¿la gente habrá comprendido su mensaje? ¿Habrán entendido quién es aquel que les hablaba? ¿Qué impacto ha tenido el encuentro con Jesús en las vidas de los que lo han escuchado? Jesús lanza esta interrogante a sus discípulos. Pedro es quien responde en nombre de todos: tú eres el Mesías de Dios. Es importante para prepararnos a la misa que leamos las variantes de este relato. Este relato está contado en los 3 evangelios sinópticos. Por tanto, además de esta lectura de Lucas 9 del 18 al 24, deberemos revisar Marcos 8 del 27 al 30 y Mateo 16 del 13 al 20. Hacer esta lectura de los 3 pasajes nos permitirá distinguir el matiz propio de Lucas. Una característica del relato de Lucas, como podrán fijarse después de hacer esta lectura de los 3 pasajes, es que es solamente en Lucas en donde el acontecimiento queda envuelto en un ambiente de oración. Por otro lado, Lucas conserva la prohibición de contar a los demás sobre la identidad de Jesús, pero suprime el diálogo final y el regaño que Jesús termina dándole a San Pedro. Ligada a esta confesión de mesianidad, de mesianismo, viene el primer anuncio de la pasión, que abarca el capítulo 9, versículos del 22 al 27. De este anuncio escuchamos solamente los 2 primeros versículos en la lectura. Pero en este anuncio Jesús expone las implicaciones que tiene para la vida de los discípulos cuando uno se declara a favor de Jesús y opta por la fe en Él. Quien quiera seguir a Jesús no puede evadir el camino que Él mismo está caminando, que Él mismo traza también para sus discípulos. No procederá el discípulo persiguiendo su propia comodidad o intereses, sino negándose a sí mismo. Y es así que descubrirá que el camino del sufrimiento puede desembocar en la salvación plena. Nuestro pasaje se presenta así como el final de la primera parte de la misión de Jesús. La respuesta de Pedro muestra que comienzan ya los apóstoles a vislumbrar el misterio de su Maestro. Han superado ya la primera incertidumbre que se manifiesta en 8:25 y comprenden ya a Jesús como el Cristo, y un Cristo, un Mesías unido a Dios de una manera especial. Jesús pretende hacerles que avancen en la comprensión del misterio de su persona y les anuncia por eso su pasión. Pero los discípulos todavía no están capacitados para admitir el fracaso de Cristo. Les falta mucho camino para la comprensión de su misterio y así es como continuará el Evangelio de Lucas en sus narraciones posteriores. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración, de los 3 pasajes,
y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.